nos acompañan en el día de hoy, al equipo docente que atiende este énfasis, la profesora Marina, el profesor Farid, el profesor Nelson, el profesor Omar, el profesor Ronald, el profesor Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de la Universidad, de la Maestría y las Ciencias de la Educación, entonces agradecerle la gestión que ha hecho la profesora Marina para que hoy tengamos la oportunidad de compartir con el magíster José Hidalgo Restrepo, quien nos orientará la conferencia. A José Hidalgo, pues, colega, conocido, muchas gracias por vincularse, por su disposición, de modo que no siendo más, le voy a dar la palabra para que Marina nos presente el conferencista y seguidamente el profesor Ronald, quien administrará la sala, dará unas indicaciones. Profesora Marina, con gusto. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos a este evento académico. Es muy importante para la maestría en Ciencias de la Educación abrir este set de conferencias en el marco del evento académico que adelanta la maestría con la conferencia y el invitado especial que tenemos para el día de hoy. El profesor José Hidalgo Restrepo Bermeo, él es licenciado en Lingüística y Literatura de nuestra Universidad de la Amazonia y es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario del Centro de Investigaciones y Desarrollo Humano. Fue maestro aquí en el departamento del Caquetá y también es directivo de AICA. En este momento es rector del Colegio Distrital Aulas Colombianas San Luis en Bogotá y es coordinador nacional del proyecto de FECODE Escuela Territorio de Paz. Hace parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes e integra el Comité Científico de la revista Educación y Cultura de FECODE y coautor del libro Escuela Territorio de Paz. El profesor José Hidalgo en este día va a disertar sobre una conferencia sobre educación y ciudadanía. Entonces, bienvenido, profesor José Hidalgo. Este escenario es suyo y es para nosotros muy importante contar con su presencia en este lugar. Nos acompañan los estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Educación, docentes de instituciones educativas de la Universidad de la Amazonia y también estudiantes del programa de licenciatura en Educación Infantil de nuestra Universidad de la Amazonia. Muchas gracias por estar en este escenario académico. Bienvenidos todos. Bienvenido, profesor José Hidalgo. Bueno, un saludo. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. La metodología es la siguiente. El profesor va a hacer la presentación de su ponencia, de su conferencia, y seguidamente todas las personas interesadas en hacer preguntas las van disponiendo en el chat y finalmente se toman las preguntas para ir respondiendo cada una de las preguntas que ustedes van formulando. Entonces la invitación es que vayan formulando las preguntas en el chat. Muchas gracias. Bueno, profe Marina. Un buen día para todos. Marina, muy buenos días. Gusto saludarlos. Roma, buenos días. Villota. Buenos días, César. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos. Estar pendiente. Buenos días, profe. Hola, Ani. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Buen día, profesor. Buenos días, María Ofelia. ¿Cómo me le va? Por favor, solicitamos a cada uno de los participantes cerrar sus micrófonos
y disponernos a escuchar la conferencia. Muchas gracias. Profe Marina, creo que el profesor Ronald, ¿usted va a dar algunas indicaciones? Sí, señor. Muy buenos días a todos. Entonces, antes de que inicie la conferencia, las indicaciones. Sí, muy rápidamente, simplemente para indicarles a los asistentes, y bueno, primero buenos días, profesor José Hidalgo y a los demás profes. Todos somos profes, ¿verdad? Entonces, es simplemente para indicarles para tener registro de la asistencia al evento. Les voy a compartir, bueno, ya está, ya lo ha compartido Maritza, si no estoy mal, un enlace para hacer el registro de asistencia. De todos modos, yo mismo vuelvo y la pongo dentro del chat para que a medida que vamos escuchando nos demora más de un minuto llenando la lista de asistencia y para pues posteriormente los que requieran constancia de la asistencia al evento pues poder tener forma de contactarlos. Muchas gracias, que estén muy bien. Le doy la palabra al profesor José Hidalgo para que inicie la conferencia. Por favor, me da para compartir pantalla. Ya. Bueno, muy buenos días. Gracias por permitirme este espacio. Es un honor para mí estar con ustedes en un escenario de la Universidad de la Amazonia y en el Caquetá. Allá me formé, allá aprendí mi profesión docente, a quererla y a trabajar por la defensa de la educación pública. Así que me siento honrado estando con ustedes. Voy a abordar la educación y la ciudadanía desde la perspectiva de la Escuela Territorio de Paz. Considero que uno de los propósitos fundamentales de la educación y de la formación ciudadana hoy en día, en este mundo de incertidumbre, de violencia, de guerra, de pobreza, de desempleo, en el que la vida está en constante y grandes riesgos, en tiempos de pandemia del coronavirus, un propósito es la construcción de la paz, que nos permita a todos vivir en solidaridad, que la vida sea un encuentro entre las diferencias. Y quiero empezar mi charla planteando qué nos preguntamos hoy en día, qué nos estamos preguntando los maestros, los ciudadanos, los campesinos, los movimientos sociales. ¿Qué nos estamos preguntando sobre la vida, sobre la ciudadanía, sobre la educación? Y quiero partir de esta pregunta porque una educación para la vida, una ciudadanía para la vida, para la paz, implica hacernos preguntas. ¿De dónde partimos? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos en este mundo? Porque tenemos que reivindicar para los colombianos, para la ciudadanía, para la escuela, el derecho a la pregunta, a preguntarnos qué pasa en el país, qué está pasando con la vida, qué está pasando con el trabajo. Porque las preguntas nos permiten a nosotros
sensibilizarnos. Las preguntas nos permiten a nosotros cuestionarnos, averiguar, buscar respuestas, construir caminos. Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos hoy en día? ¿Para qué la ciudadanía? ¿Cuál es la ciudadanía que queremos y necesitamos? ¿Qué papel le corresponde a la educación en la formación ciudadana? ¿Qué relaciones establecemos entre la escuela y la ciudadanía? ¿Cuáles son las contradicciones de la escuela pública en la formación ciudadana? ¿Para qué la educación? ¿Para qué la escuela? ¿Para qué el maestro? ¿Cuáles son los currículos, los contenidos, los métodos, la evaluación que estamos trabajando en la institución escolar en la perspectiva de una formación ciudadana para la vida y para la paz? ¿Se corresponde con nuestras aspiraciones? ¿Se corresponde con la realidad que estamos viviendo? ¿Es consecuente la escuela? ¿Es consecuente la ciudadanía que tenemos con los problemas de la vida en el mundo, en América Latina, en Colombia, en la localidad, en el Caquetá? Y estas preguntas entonces hay que contextualizar, hay que plantearlas desde los contextos. Y plantear desde los contextos esto significa preguntarnos para averiguar, para explorar, para construir. ¿Qué podemos aprender de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC, hoy partido político, y el Estado colombiano para la transformación de la escuela, para la transformación de la ciudadanía, para una nueva ciudadanía, la ciudadanía para la vida, la ciudadanía para estar con el otro? ¿Qué podemos aprender de esta crisis social, política, económica, cultural generada por la pandemia del COVID-19? Que no es un problema simplemente de salud, de enfermedad, que es un problema político, que es un problema social, que por el manejo que se le ha dado ha generado grandes cinturones de desempleo, de pobreza, de desarraigo. ¿Cuáles son las consecuencias de las prácticas políticas y sociales que estamos viviendo en el país? ¿Cómo incide eso en la formación, en los ciudadanos, en el sentido de ser ciudadano? ¿Y cómo incide en la formación, en la escuela? Y si la escuela está trabajando esos problemas o no los está trabajando. ¿Qué incidencia ha tenido el narcotráfico en la formación ciudadana y en la escuela pública? Las implicaciones de la guerra. Todas estas preguntas tenemos que hacernos, las preguntas que surgen de la vida, que no son traídas de afuera, que surge de lo que estamos viviendo en este país, en las localidades, en las regiones, en la escuela, en las ciudades. Porque preguntarnos por la escuela, preguntarnos por la educación y la ciudadanía tiene sentido en la perspectiva, en el horizonte, en la trayectoria de defender la vida. Por eso hablar, pensar la educación con relación a la ciudadanía solo vale la pena si la ubicamos en la trayectoria de la vida, de cómo estamos viviendo, de con quién estamos viviendo, de para qué estamos viviendo, de qué hacemos con nuestra vida, de cuáles son las condiciones que estamos construyendo para garantizar el nacimiento, la permanencia
de la vida con dignidad. No se trata de hablar de ciudadanía y de hablar educación por hablar o por tener mayor conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene sentido si se convierte en una herramienta para dignificar la vida. Entonces, es en esa trayectoria y en ese sentido, entonces, la relación entre la educación y la ciudadanía es un camino, es una construcción permanente, es un movimiento político, un movimiento social, cultural, ético, pedagógico, de construcción permanente. No es algo estático. Y entonces es en la vida donde construimos el encuentro entre la educación y la ciudadanía. Y entonces así la vida se convierte en el derecho supremo del ser humano, la vida humana y la vida de la naturaleza. Solo ahí tiene sentido hablar, pensar y trabajar nuevas escuelas, nuevas ciudadanías, si no es para defender la vida con dignidad, con justicia social. Y entonces, en esa perspectiva de defender la vida con dignidad, la dignidad se convierte en un propósito, en un fin revolucionario. Y es que la vida implica unas condiciones materiales, espirituales, culturales, objetivas y subjetivas, que la hagan posible. Y en ese sentido, entonces, el ciudadano es un sujeto de derechos constitucionales, derechos ciudadanos, derechos políticos, derechos colectivos, derechos ambientales, derechos económicos, derechos y entonces se entiende el ciudadano no desde una perspectiva positivista de la norma jurídica de que si cumplió o no cumplió los 18 años. No, el ciudadano, en ese sentido, el ciudadano es una condición humana, es una condición de la vida porque vivimos en una sociedad. Y entonces, en ese sentido, la ciudadanía se entiende desde la gestación del ser humano, desde cuando el niño está en el vientre de la mamá, porque desde ahí el niño empieza a tener derecho, el derecho a nacer y a nacer con dignidad, en unas buenas condiciones, con las condiciones necesarias para garantizar su salud, su educación, su vivienda, el derecho a la familia. Y como la vida es una construcción social, es una construcción cultural, el ciudadano se asume como un sujeto histórico. Es decir, es responsable de su propia vida, de su propio cuidado y de la vida de los demás. El ciudadano, en la perspectiva de Escuela Territorio de Paz, se asume como un sujeto que construye posibilidades. No es un sujeto pasivo. Y ahí es un sujeto que tiene curiosidad, que pregunta, reivindica el derecho a la pregunta, a la palabra, a cuestionar, al pensamiento crítico. Y en ese camino se construye la paz. La paz es una condición para la vida.
y entendida la paz no solamente, no reducida a la solución del conflicto armado, que es necesario, que es fundamental en la construcción de la paz de este país y de cualquier país y del mundo. Es la paz con justicia social, en el marco de estos principios que están ahí planteados, en el marco de la libertad, en el marco de la búsqueda de la verdad. Y no es la paz como ausencia de conflictos. No podemos concebir la paz y la sociedad y la vida al margen de los conflictos. La vida es eso. La vida es una dinámica de conflictos. Pero si entendemos la paz en la búsqueda de las herramientas conceptuales, metodológicas, para resolver esos conflictos sin recurrir a la violencia. Y un elemento fundamental hoy en la construcción de la ciudadanía y una educación ciudadana es la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es el papel del ciudadano hoy en día frente a la verdad histórica de este país? ¿Qué ha pasado y qué pasó con la violencia del 48? ¿Qué ha pasado con la guerra, con la violencia del narcotráfico, con la guerra de estos 60 años y que todavía la seguimos padeciendo, sus consecuencias? ¿Qué ha pasado? Hoy en día la búsqueda de la verdad es fundamental y la verdad es un territorio de conflicto, porque hay políticas negacionistas de la historia, negacionistas de la verdad, negacionista de la pandemia, negacionista de los falsos positivos, negacionista del conflicto armado. Aquí no ha pasado nada, pero todo eso hay que ubicarlo en una territorialidad, en el territorio. Es en el territorio donde se construye la educación, donde se vive la educación, donde se vive la vida, y es en los territorios donde se construye y se forma la ciudadanía. La ciudadanía no se forma desde competencias y derechos básicos de aprendizajes abstractos traídos desde el Banco Mundial. No, la ciudadanía se forma en la relación de los sujetos, de los campesinos, de los ciudadanos, de los movimientos sociales, de los jóvenes, de los adultos, de los indígenas, con su territorio. Es ahí donde se forma la ciudadanía, en esa relación con el territorio. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, estudiantes, hablar de educación y ciudadanía en el marco de la Escuela Territorio de Paz, en el marco de la emancipación humana, es un acto de desobediencia civil. Es decirle no a lo que le hace daño a la vida. Es decirle no a lo que atropella la vida. Es decirle no a lo que deteriora la vida. Pero ese decirle no es una acción contestataria, es una acción política. ¿De qué relaciones de poder, de qué relaciones con los otros de autoridad construimos en la familia? ¿De qué relaciones de autoridad construimos con los otros en la familia, en el barrio, en la calle, en la escuela, en la universidad, en la institucionalidad? Es aprender a decir no y aprender a decir sí. La desobediencia civil es tomar una opción por lo que favorece, por lo que fortalece y revitaliza la vida. Y es en ese sentido que entendemos la emancipación humana como un proceso de humanización de la sociedad, como un proceso de humanización de las instituciones, del Estado, como un proceso de humanización de la educación. Y entonces la educación para la ciudadanía pasa por
la escuela para una ciudadanía democrática, para la construcción de la democracia. Y eso es un desafío. Hoy en día la democracia está en crisis. Hay una crisis estructural profunda de la democracia, porque vivimos en una sociedad dominada por la competitividad, por la eficiencia, por los resultados, donde no importa al ser humano, no importa la vida, importa el éxito a costa de lo que sea, a costa de la mentira, a costa de sacar al otro del camino, a costa del deterioro de la vida y de las condiciones del otro. Entonces, hoy en día, la escuela tiene ese desafío. No es simplemente formar en las áreas del conocimiento para que con una finalidad en sí misma. Es necesario la formación del conocimiento como una herramienta para comprender, para actuar y transformar el mundo de la vida hacia una sociedad democrática, con justicia social, de reconocimiento al otro, una sociedad como encuentro entre nosotros, entre nos y los otros. Pero eso es un desafío. Es un desafío porque eso implica formar al ciudadano en el pensamiento crítico. Y formar en el pensamiento crítico es asumir la mayoría de edad en los términos de Kant. Es formar con la autonomía de pensar, de sentir, de decir, de actuar por sí mismo, sin delegar en el otro la responsabilidad que me corresponde a mí como ser humano, como ciudadano, como sujeto de derecho. Y asumir la responsabilidad de mis decisiones, decidir con autonomía, con libertad, con conocimiento y asumir las consecuencias de esa decisión. Eso es el pensamiento crítico. Es pensar con autonomía. Pero el pensamiento crítico pasa por la autocrítica. No hay pensamiento crítico si no hay autocrítica. Criticar al Estado sin asumir mi responsabilidad. Criticar la escuela, la universidad, al maestro, a la sociedad, a la comunidad, a los padres de familia. Criticar al otro sin asumir mi responsabilidad es lavarme las manos. Hacerlo de Pilato. Es evadir mi propia responsabilidad. No, el pensamiento crítico exige la autocrítica. No hay pensamiento crítico si no hay autocrítica. Y eso no es fácil. No es fácil porque estamos en una sociedad dominada por el pensamiento único. Estamos en una sociedad dominada por el pensamiento y la cultura y la academia del mercado. Y lo único que es válido es el mercado y los principios del mercado, la competitividad, la eficiencia, la eficacia, los resultados, las competencias. Lo único que es válido es aquello que se instrumentaliza en función al desarrollo económico, al progreso económico. El pensamiento crítico implica una pedagogía del compromiso, de un compromiso que hace coherente entre el pensar y el actuar, entre la teoría y la práctica. Si yo asumo el pensamiento crítico es porque asumo mi responsabilidad como sujeto de derecho, como sujeto histórico
de pensar y transformar esa realidad que estoy viviendo y que me es incómoda. Asumir el pensamiento crítico es incomodarse, salirse del territorio, del escenario del confort, del acomodamiento y desacomodarse intelectualmente, académicamente. Y arriesgarse a transformar. Asumir el pensamiento crítico significa una educación y una ciudadanía de la esperanza, de que creemos en el cambio. Y porque creemos en el cambio, asumimos un proceso de transformación. Porque creemos en el cambio, nos hacemos profesionales. Porque creemos en el cambio, somos maestros, somos educadores, somos profesionales de cualquier profesión. Y le trabajamos a ese cambio y pensamos ese cambio. La esperanza como fuerza de vida. Y en este contexto, pensar diferente, críticamente, tener esperanzas, asumir compromisos de transformación es un camino difícil, corre muchos riesgos. Nos lo dice Mafalda. Traje este diálogo de Mafalda en honor a Quino. Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero, dice Manolito. Y le contesta Mafalda: ¿no son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Dice Felipe: algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. Y dice Mafalda: ¿no son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Ingenuas no, son peligrosas. Pensar en este país es un peligro, es un riesgo que cuesta hasta la vida. Pensar la vida, pensar la comodidad, pensar los derechos humanos, los derechos sociales, económicos, culturales, es un riesgo. Más de 400 líderes sociales asesinados. Más de 200 exguerrilleros de la FARC que negociaron, dejaron sus armas, se vincularon a la vida civil, que están diciendo la verdad, que se arriesgaron a decir la verdad, a reconocer que asesinaron a Álvaro Gómez. Es un peligro, es un riesgo, pero que tenemos que perder el miedo, luchar contra el miedo. Los líderes sociales, a pesar de que los están asesinando, ahí están, adelante, liderando, luchando. Los indígenas, en sus caminatas de la Minga, hacia Cali, hacia Popayán, hacia Bogotá, ahí están. Entonces, no es un camino fácil. No pensemos en la formación ciudadana, no pensemos en una educación para la ciudadanía democrática, crítica, una ciudadanía para la vida, una ciudadanía que está acompañando la vida. No la pensemos sin riesgos. No es fácil. Lo estamos viviendo y lo hemos vivido en Colombia durante toda la historia. Durante toda la historia. La violencia del 48, ustedes recuerdan, entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, es precisamente una violencia contra la diferencia de pensamiento. Toda la guerra que hemos vivido ha sido eso. Y en el magisterio tenemos más de 1000 maestros asesinados producto del conflicto armado. Entonces no es fácil. Pero compañeros, una escuela y una ciudadanía para la vida
tiene que centrarse en la comprensión, en el estudio, en el análisis, en buscar las herramientas para resolver y desarrollar los problemas de la vida. Y los problemas de la vida los vive la gente en sus comunidades, en sus territorios. Y uno de los grandes problemas de la vida es la territorialidad. Aquí nosotros en Colombia, aquí en el Caquetá lo hemos vivido. Gente desplazada, campesinos desplazados. Barrios en las ciudades de poblaciones desplazadas. Los problemas de la ciencia, la tecnología y el desarrollo. ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué la tecnología? ¿Para qué el desarrollo? ¿Para destruir la naturaleza? ¿O el desarrollo de la ciencia y la tecnología a costa del calentamiento global? ¿A costa de dejar a la gente sin empleo? No estoy diciendo que no se desarrolle la ciencia, necesitamos los mayores niveles de desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero ¿para qué? ¿Y con qué sentido? ¿Y cómo se articula la ciencia, la tecnología y el desarrollo con la justicia social? ¿O simplemente la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico a costa de la pobreza de los pueblos, a costa del hambre de los pueblos? Los problemas de la vida son problemas políticos. Es un problema de Estado, es un problema de relaciones ciudadanas con los otros, es un problema de las instituciones, de cuáles son las políticas que construimos, las políticas en defensa del bien común, las políticas que favorecen la vida, que favorecen la ciudadanía con dignidad, la escuela para la búsqueda de la verdad, la escuela para el conocimiento serio, riguroso, profundo, no el conocimiento estandarizado que negocian las editoriales y el Banco Mundial y los empresarios por la educación. Los problemas de la vida están en el amor, las relaciones de afectividad entre nosotros mismos, entre los jóvenes, entre las familias, entre los amigos. Los problemas de la vida están en la estética, cuál es el sentido de belleza que queremos construir. Es la belleza de la vida crediticia, o cuál es la belleza que queremos construir, la belleza que se comercializa, que se vende. Y los problemas de la vida son problemas de la filosofía, del sentido de la vida, las preguntas fundamentales sobre la vida, sobre la existencia. Y en esa lógica, entonces, nosotros, en esa lógica, planteo cinco ejes para la construcción de escuela-ciudadanía. Escuela y ciudadanía. 1. La escuela tiene que preocuparse por las políticas públicas en la formación de sus estudiantes. El maestro tiene que preocuparse por la construcción de políticas públicas en el ejercicio de su profesión docente. Porque la educación y la ciudadanía no son neutrales, no son problemas de buena voluntad. Es un problema también institucional. ¿De qué institucionalidad estamos construyendo? Si estamos construyendo una institucionalidad totalitaria, autoritaria, excluyente, ¿cuáles son esas políticas públicas? Y entonces, en un proyecto ambiental no es simplemente un problema académico y de buen vivir, de recoger los elementos, los materiales desechables y transformarlos, reciclarlos. También hay que hacer conciencia sobre esas políticas ambientales que se construyen desde la institucionalidad. El problema del agua. ¿Cuáles son las políticas? Una escuela para una ciudadanía tiene que ser una escuela democrática. Y la democracia tiene que ver con 3 aspectos. 1, democratizar las estructuras de la escuela.
Construir una escuela para la participación, para la libertad de pensamiento. Una escuela con una dirección colegiada. Y en ese sentido hay que democratizar, hay que fortalecer el gobierno escolar como un escenario de participación donde la gente piensa, plantea, argumenta, se encuentra la comunidad educativa para deliberar y tomar decisiones sobre la institución. Y es en ese ejercicio donde la escuela empieza a formar, participa en la formación ciudadana. Una escuela autoritaria, autodemocrática va a fortalecer y a formar ciudadanos autoritarios y autodemocráticos. La escuela tiene que ser un escenario público de la democracia. Si por fuera es peligroso pensar, en el campo, en la calle, en la ciudad es peligroso pensar, la escuela tiene que ser un área de protección para la libertad de pensamiento de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia, para decir lo que pensamos con argumentos, con responsabilidad y con la ilusión de encontrarnos con el otro y enriquecernos de la experiencia de los saberes del otro. Y el otro aspecto, un segundo aspecto de la democracia escolar es la democratización del currículo. Compañeros, no hay cosa más autoritaria que el currículo escolar por competencias, por los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje y las competencias de la educación más pobre para los pobres. Es lo mínimo que se le ofrece a los niños de las familias pobres, que son los que van a la escuela pública. En los colegios donde se forma la dirigencia política y empresarial de este país y del mundo, no trabajan con los derechos básicos de aprendizaje ni con competencias. Trabajan sobre la base de potenciar las facultades humanas, de potenciar la inteligencia y las posibilidades de esa inteligencia en el mundo de la vida. Pero claro, esa educación cuesta. Esa educación cuesta. Yo tengo unos amigos que tienen una niña y estudian en el colegio San Mateo Apóstol. Pero una matrícula ahí vale 5 millones de pesos y mensualmente la pensión 2 millones de pesos. Porque la educación se volvió un negocio. Y se formó y se estratificó una educación pobre para los pobres y una educación rica en potencialidades humanas para la dirigencia empresarial y política. Allá no trabajan con derechos básicos de aprendizaje, potencian las posibilidades de las facultades, de las inteligencias, las capacidades humanas. Y entonces tienen salas especializadas de música, de piano, de formación física, deportiva, de idiomas. Esa educación cuesta. Pero como la educación pública, van los pobres, los que producen el capital para el 1% de los dueños del capital en el mundo, entonces se le da una educación pobre. Entonces hay que democratizar el currículo. Entonces, el currículo de la escuela, compañeros maestros, desde la universidad hasta el preescolar, debe centrarse en los problemas de la vida. ¿Cuáles son los problemas del Caquetá y del país? El problema de la tierra, de los desplazamientos de los campesinos. Ustedes han visto en estos días por televisión cómo los campesinos productores de papa han tenido que botar la papa y regalar y le están perdiendo. Porque sobre la producción del campesino se privilegia el capital internacional y entonces están trayendo papas de Bélgica, de Holanda, de Alemania y los campesinos pierden plata. ¿Por qué creen, compañeros? Yo viví la época del auge del cultivo de la coca en el Caquetá en la década del 80, 70, 80.
¿Ustedes creen que los campesinos se metieron a cultivar la coca porque sí, por gusto? No, es que los campesinos perdían plata cultivando el plátano, cultivando el maíz, cultivando la yuca, perdían plata. Florencia era un centro de acopio de arroz y habían como 5 o 6 molinos procesadores de arroz y se acabaron porque no les era rentable a los campesinos. Entonces llegó la coca. Es por eso, no porque los campesinos estuvieran aburridos con sus cultivos. Entonces, los problemas del currículo son los problemas de la vida. Los problemas de la vida es el problema de la tierra, el problema del desplazamiento, el problema de los cultivos agrícolas, el problema de la soledad de los jóvenes, el problema del desempleo de los jóvenes. Se gradúan alrededor de 600,000 estudiantes en el año de bachilleres. ¿Y cuántos jóvenes van a la universidad? ¿Cuántos jóvenes van al trabajo? Muy poquitos, muy reducidos. La gran mayoría se quedan sin empleo, caminando por las calles de su pueblo. Y el desempleo es un tema de análisis, de estudio, de reflexión, de investigación en la escuela pública. No, eso no. Preferimos los estándares y las competencias. El problema del hambre. Entonces, esos son los problemas de la vida. Y entonces eso cambia el sentido epistemológico del conocimiento y de las ciencias. Yo estudio las ciencias con rigurosidad, con responsabilidad, con compromiso en toda su complejidad, de un conocimiento serio, responsable, no para aprender una competencia y rendir cuentas en un examen del IFES o de saber 11 o de saber. No, estudio con responsabilidad en la ciencia, los conocimientos, el arte para comprender los problemas de la vida y saber cómo pensarlos, cómo actuarlos, qué herramientas aplicar y cómo transformarlo. Y no perder las esperanzas, creer en las posibilidades. Esos tienen que ser los temas curriculares, pero eso no se estudia. Aquí dejamos de estudiar el problema de la tierra, el problema indígena, por aprender una competencia que nos dice las editoriales que comercializan con el conocimiento escolar. Y el otro aspecto de la democracia escolar es la formación de ciudadanos democráticos en el reconocimiento del otro. ¿Qué maestros estamos formando? ¿Qué profesionales estamos formando? ¿Con qué sentido ético? ¿Para qué me hago profesional? ¿Para qué me hago profesional? Para saber cómo tengo que robar allá en la construcción del puente de Chirajará a costa del pecunio, a costa de los recursos públicos y a costa de la vida de la gente. ¿Cuántos trabajadores murieron allá cuando se cayó ese puente? Necesitamos formar profesionales, formar ciudadanos con responsabilidad, con amor a lo público, con amor al otro. Y en ese sentido, entonces, la escuela tiene que abrirse a la comunidad. La universidad tiene que abrirse a la comunidad, porque es en esa relación de escuela-comunidad donde se construye una educación para la ciudadanía. Actualmente hay una brecha de prevención entre los padres de familia y los maestros. Y los maestros nos prevenimos frente a los padres de familia cuando llegan a la escuela. Y los padres de familia llegan a la escuela no para ver cómo puede dialogar con el maestro para aportar, sino que llegan a la escuela para recibir regaños o llegan a la escuela para fiscalizar al maestro si se tomó el tinto o no dentro de la clase o fuera de la clase. Es en la comunicación, en la escuela como encuentro con la comunidad, donde se construye una educación para la ciudadanía, porque es en ese encuentro de las escuelas, de las puertas abiertas a la comunidad, donde la escuela
entiende y comprende y le encuentra sentido al ser ciudadano. La escuela tiene que aprender de los saberes de la comunidad y la comunidad tiene que aprender de los saberes escolares y hacer un diálogo y construir un diálogo pedagógico. Y en ese diálogo pedagógico se construyen unas relaciones de solidaridad, no de competitividad ni tampoco de control, de solidaridad, de acompañamiento. Y el otro factor, la condición docente. ¿Cuál es el docente que estamos formando? ¿Cuál es el docente que necesitamos para una escuela democrática hacia una ciudadanía democrática? ¿Cuál es el docente que necesitamos formar para que la ciudadanía no sea una competencia de mérito de quién es mejor que el otro? ¿Quién es mejor y quién es peor? ¿Quién clasifica y quién no clasifica? Sino para una ciudadanía del encuentro, de construcción de vínculos. ¿Y cuál es la relación del docente con el conocimiento? Y el otro eje, la construcción de memoria, identidad y reparación. Eso es fundamental. Y la búsqueda de la memoria, la construcción de la memoria, no para vivir del pasado, no, es la memoria para aprender, para saber qué podemos aprender del pasado y qué necesitamos desaprender, qué necesitamos reparar, qué no tenemos que repetir. Y hoy en día la memoria, ustedes saben, es un escenario de lucha cultural, de lucha política y de lucha social. Ahí tenemos el caso concreto sobre el asesinato de Álvaro Gómez, cómo alrededor de eso se ha venido construyendo diversas memorias. ¿Quién tiene la verdad? La construcción de la memoria es la búsqueda de la verdad. Porque la memoria está atravesada también por los poderes, por los intereses particulares. ¿A quién les interesa o no reconocer o no el conflicto armado en Colombia? ¿A quién les interesa o no reconocer o no la permeabilización de las instituciones por el narcotráfico, por la corrupción? ¿A quién les interesa la verdad y a quién no les interesa la verdad? ¿A quiénes les interesa esconder esa verdad? Esa verdad nos permite a nosotros construir identidad de quiénes somos, de con quién estamos y para qué estamos. Identidad cultural, identidad social, identidad política. No en los términos chauvinistas de la identidad excluyente, no. Es porque para encontrarme con el otro debo saber quién soy yo. Para encontrarme con otras culturas debo saber cuál es mi cultura y conocer mis limitaciones culturales, las limitaciones de un pueblo, que somos finitos, que no somos eternos, que no nos las sabemos todas. Y en ese sentido, la finitud es importante no porque nos muramos o no, eso es una condición humana. La finitud es importante porque nos permite reconocer que este mundo es limitado, que somos limitados, pero que tenemos la posibilidad de crecer, de mejorarlo. Y en esa dinámica, entonces, compañeros, hay que trabajar la organización cultural, la organización social, la organización política, la organización deportiva, la organización sindical, la organización académica. Hay que trabajar colectivamente. Hacer de la escuela y hacer de la ciudadanía escenario de encuentro. Nos encontramos para organizarnos. Una idea puede ser muy revolucionaria, una propuesta puede ser muy transformadora, muy humana, pero si alrededor de esa propuesta no se construye organización,
con sentido social, con sentido solidario, una organización de encuentro para encontrarnos y formarnos y colectivamente movilizarnos y colectivamente transformarnos, no avanza ningún cambio. No avanza ningún cambio. Los cambios no son individuales. Los cambios son fundamentalmente son individuales en una relación colectiva, en una relación con el otro. Porque yo soy yo en relación con el otro y me identifico como yo en relación al otro. Y compañeros, no trabajemos solos. Trabajemos de manera solidaria. No estudiemos solos, estudiemos de manera solidaria, como encuentro con el otro. Es en la vida colectiva donde aprendemos a vivir como persona individual y como persona social. Es en la vida solidaria, colectiva, en donde encontramos la respuesta a la pregunta de si podemos vivir con el otro, que nos plantea Alan Turing. Y compañeros, ya para terminar, no hay recetas, no hay fórmulas. Caminante no hay camino. Un verso de Antonio Machado. No. El camino, la ruta se construye en esa trayectoria de la vida, de la curiosidad, de las dudas, de las preguntas, del compromiso, de los acuerdos, de las esperanzas. Y le corresponde a cada comunidad, a cada sociedad, formular sus preguntas, construirle respuestas, posibilidades, asumir compromisos, alimentar la esperanza y asumir la vida de manera solidaria. La vida con sentido de humanidad, en todas sus condiciones de posibilidades y limitaciones. Los caqueteños no pueden esperar que sean los paisas que vayan a resolverle los problemas del Caquetá, ni los paisas que el Caquetá vaya a resolverle allá. Cada escuela resuelve. Y quiero terminar, compañeros, con este pensamiento de Albert Camus, que entre otras cosas, en este contexto de la pandemia, vale la pena volver a leer, o leer, los que no la han leído, la novela La Peste. Dice Albert Camus: quisiera que no cedan cuando les digan que la inteligencia está siempre de más, cuando quieran demostrarle que está permitido mentir para tener éxito. Quisiera que no cedan ni a la astucia, ni a la violencia, ni a la bulia. Compañeros, muchas gracias por haberme escuchado. Profe, muchas gracias. Muy interesante su Muchas gracias. conferencia. Muchas gracias a José Hidalgo por esta maravillosa ponencia. Una ponencia que nos invita y que nos convoca a repensar y a reimaginar todos los procesos de formación en los distintos niveles y ámbitos en este país. Y todos los que estamos aquí precisamente, esa es una de las perspectivas que nos acude y que nos convoca en este tipo de escenarios. Agradecemos cada una de sus planteamientos que sin duda alguna van a contribuir a reflexionar de manera crítica cada uno de los andares y de las construcciones y de los caminos que construimos a diario en nuestra labor. Aquí en el chat aparecen 3 intervenciones de Emilio, de Ramiro y de Juan Carlos. Entonces los invitamos para que sean ellos mismos
quienes expresen sus inquietudes y aquí escuchemos su voz. Entonces escuchamos a Emilio, seguidamente Ramiro y posteriormente Juan Carlos. Bueno, buenos días. Profe Hidalgo, profe José Hidalgo, buenos días. Bueno, agradecerle primero por su ponencia. Mi pregunta iba encaminada a lo siguiente. Yo noté una cercanía a los postulados de Franklin Kelhamer. No sé si sea un soporte teórico para sus análisis, ¿sí? Pero Franklin Kelhamer precisamente trata los conceptos de emancipación, ética de la buena vida y humanización, ¿sí? Y él habla, y es una frase que él tiene constantemente en sus construcciones, y es que el hombre debe ser lo más alto para el mismo hombre, ¿sí? Esto en una crítica constante que él tiene ante los procesos de mercantilización de los sujetos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta va encaminada en, bueno, ¿cómo lograr esos procesos de humanización? Porque Kelhamer lo que hace es unir estos conceptos. Todo proceso de emancipación es un proceso de humanización, dice él. Y es un proceso de humanización y de emancipación porque coloca al hombre como lo más alto para el hombre mismo, ¿sí? ¿Cómo lograr estos procesos de emancipación? ¿Qué características o elementos debería tener precisamente este proceso de emancipación? Y bueno, si esto es posible en la escuela, ante tantas formas de control y condicionamiento que, como usted muy bien decía, vienen de una serie de organizaciones que son externas, ¿cierto? Y que tienen precisamente unos intereses mercantilistas del sistema de capital. Gracias. De una vez o escucho las intervenciones y luego hago una síntesis. Sí, considero que esa es la perspectiva. Escuchamos a Ramiro y seguidamente Juan Carlos. Sí, buenos días. Buenos días. Maestro José, ¿cómo está? Primero que todo, darle las gracias a usted y a la maestría por este espacio, importante para los que estamos desarrollando procesos académicos en relación a educación y a ciudadanía. Y mi pregunta, antes de llevarla a cabo, es hacer una pequeña reflexión en relación a esto que usted ha tocado. Y realmente anoche, paradójicamente, estábamos en un espacio de la maestría y mi preocupación va en relación a eso. Es decir, veíamos la legislación, la ley 15 de educación general y pues escuchándole a usted mi preocupación va en esa dirección. Es decir, estamos muy preocupados en esa formación ciudadana en que el estudiante conozca la ley y eso es fundamental, es decir, el conocimiento de la ley, que el mismo profesor la conozca. Pero una cosa es la ley y otra cosa es la realidad y el espacio en que se va a enfrentar tanto el profesor como el estudiante frente a lo que está sucediendo, frente a lo que usted exponía al comienzo de su conferencia. Entonces, en relación a esas tensiones en las cuales se enfrenta el educador, mi pregunta va en esta perspectiva, y es cómo enseñar ciudadanía y respeto por la voz del otro en la escuela si el mismo Estado que reglamenta la educación desconoce y vulnera a diario el derecho a la educación, la salud, el territorio, la identidad, la justicia social, la protesta, la paz y la vida. ¿Cómo enseñar entonces en un Estado de derecho, entre comillas, construido en el papel y no en la realidad del ciudadano? Muchas gracias, profesor. Sí, buenos días para todos y todas. Buenos días, profesor Hidalgo. Digamos que mi pregunta va orientada desde la siguiente perspectiva, entendiendo de que pues, su merced toma, digamos, una posición frente al tema de las competencias y, bueno, digamos que expresa unos ejemplos incluso de los derechos básicos de aprendizaje. Desde esa perspectiva, planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo realmente utilizar los documentos que han sido impuestos por organizaciones internacionales que pretenden orientar el hecho educativo en Colombia?
¿O en realidad se deben replantear esos documentos en su uso o eliminarlos completamente? Teniendo en cuenta de que pues en la actualidad lo que hay, teniendo en cuenta que pues finalmente son esas prácticas docentes las que terminan, digamos, condicionadas por las orientaciones que da el Estado. Entonces, si es lo que hay, ¿es necesario replantearlos o de qué manera se pueden utilizar? Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más o bueno? Adelante, José Hidalgo, con los comentarios. Gracias. Bueno, sobre la primera inquietud con relación a Hitler Larmen y su posición frente a la humanización, a la emancipación humana y su postulado de que el hombre es lo más alto para el mismo hombre. Yo creo que él cuando está hablando, lo que yo he interpretado, cuando él habla del hombre es lo más alto para el mismo hombre, está hablando del ser humano en relación con la vida. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? Nuestro sentido de vida se reduce al desarrollo económico, a la competitividad, se reduce al tener exclusivamente, al éxito. No, es la vida, pero ¿la vida en qué condiciones? La vida con dignidad. Y hoy en día, decía, la lucha por la dignidad de la vida es una lucha revolucionaria, es una lucha emancipadora, donde en un mundo donde a la vida se le ha puesto precio, se le ha puesto precio. Hay un verso de Silva y Villalba, Oropel: amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Entonces, la emancipación del hombre como ciudadano, como ser humano, es una emancipación de las condiciones subjetivas, de las subjetividades que limitan las posibilidades de humanización del ser humano. Subjetividades como el miedo, la mentira, el pensamiento único, y construir también las condiciones materiales, es decir, hacer posible la vida, hacer posible el vivir bien, el buen vivir, de manera colectiva. Y por eso, ¿cómo lograr esa humanización? Pues yo creo que lo primero es asumirnos como seres finitos, asumirnos como seres finitos. Y asumirnos como seres finitos es asumir nuestras limitaciones, pero también nuestras posibilidades. Las posibilidades de mejorar, de crecer, de compartir, de construir un hombre, de construir un mundo, el mundo de la vida, donde realmente el hombre sea lo más alto del hombre, del mismo hombre, la vida. Xenófanes dice en uno de sus versos, los dioses no nos dieron todo,
Pero ese no darnos todo es la posibilidad de que los seres humanos buscando encuentre algo mejor. Y las limitaciones que tenemos son las posibilidades de mejorar, de mejorar. Y el sentido de la vida está en esas posibilidades de mejorar. Y esas posibilidades de mejorar son las que nos permiten a nosotros articular las diferentes posibilidades de hacer un mundo vivible. Entonces, ese es un aspecto fundamental en el proceso de humanización, es asumir nuestra finitud. Y asumir nuestra finitud significa vencer las barreras del fundamentalismo, de las verdades absolutas. No hay posibilidad de un buen vivir bajo criterios de fundamentalistas, porque en el fundamentalismo no hay diálogo con el otro. Hay órdenes, yo tengo la verdad y doy orden y el otro tiene que cumplir. Entonces, es un principio, la finitud, para construir ese proceso de humanización. Si nos posicionamos en territorios fundamentalistas, sea político, sea religioso, sea cultural, sea étnico, sea lo que sea, negamos la posibilidad de humanización, negamos la posibilidad de emancipación, porque no hay diálogo. Y aquí reivindico el pensamiento de Freire del diálogo como la posibilidad de humanizarme y humanizando al otro, de humanizarnos colectivamente en ese diálogo pedagógico, porque es en ese diálogo donde yo me identifico y me diferencio con el otro. Es en el diálogo pedagógico, no en el diálogo por el diálogo, es en el diálogo que implica la escucha, el reconocimiento a la diferencia y la posibilidad y la confianza en que podemos comprendernos, entendernos y podemos vivir juntos pensando y actuando y siendo diferentes. Entonces, yo en ese sentido reivindico el pensamiento de Freire del diálogo pedagógico y tiene un libro que se llama La pedagogía del diálogo. Entonces, es eso. Y en ese diálogo con el otro es donde surge la posibilidad de la justicia social, porque es donde surge el derecho el derecho como una condición colectiva para mejorar la vida, para el buen vivir. Y es que el derecho es colectivo, el derecho nunca es individual. Yo tengo derecho, pero mi derecho implica el derecho al otro. Es solidario, el derecho es solidario. Y ahí viene una posición ética de un imperativo kantiano. No hacerle al otro lo que yo no quiero para mí. Es decir, yo actúo con relación al otro como yo quiero que el otro actúe con relación a mí. Yo respeto porque quiero que el otro me respete. Es una cuestión de ética. Entonces, es en ese sentido como yo entiendo el planteamiento de Hickelmann y que de verdad también es un soporte, Y lo otro sobre la ley y la realidad. Mire, a partir del 91 con la nueva Constitución, que se rompe con la institucionalidad, con la institucionalidad de la Constitución del 86, se abren espacios jurídicos, constitucionales para la construcción de la democracia. El Estado social de derecho, que existe en el papel, sí, ahí está en el papel. La libertad de pensamiento, la vida como derecho fundamental, los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos económicos. Ahí, y la Ley General de Educación nos da la autonomía escolar en el artículo 77, el gobierno escolar.
Sí, lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y, compañeros, aquí comparto plenamente el planteamiento de Estanislao Zureta. La educación es un campo de combate. Y yo digo también, trasladando ese planteamiento que lo refiere Estanislao Zureta a la educación, lo traslado también a la ciudadanía. La ciudadanía es un campo de combate. Hay herramientas constitucionales, hay herramientas legales que nos permite a nosotros apoyarnos para defender la democracia, para defender la libertad de pensamiento, para defender procesos de humanización, de emancipación, de libertad, de justicia social. Lo que pasa es que como dije en la exposición, eso implica un riesgo, eso implica uno desacomodarse. Y yo como maestro, defender la democracia escolar implica incluso riesgo hasta entre nosotros mismos. El maestro que está acomodado ve mal al maestro que es inquieto, que explora, que aventura nuevas experiencias, lo incomoda. Y muchas veces cuenta con la dirección del escolar y otras veces no cuenta con la dirección escolar. Muchas veces logra convencer a los padres de familia, otras veces el padre de familia dice, ¿y ese maestro qué está haciendo? Porque el padre de familia espera de la educación un fin inmediato, un propósito inmediato del trabajo, de la subsistencia, y no entiende los procesos de humanización de la escuela. Por eso es necesario el diálogo entre la escuela y la comunidad. Por eso es el diálogo pedagógico entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y los movimientos sociales. Pero hay herramientas. Lo que pasa es que es riesgoso y, por ejemplo, la Ley General de Educación nos dice que los maestros tienen autonomía para elaborar su propio proyecto educativo institucional. Lo que pasa es que políticamente en las políticas públicas se han venido cerrando esos escenarios de participación, de democracia, tanto en la ciudadanía como en la escuela. Y hoy más que nunca, compañero, hoy más que nunca estamos estamos en un proceso de fortalecimiento de un Estado totalitario, de una sociedad totalitaria, donde la muerte de los jóvenes, la represión a los jóvenes universitarios, la movilización de los jóvenes universitarios, la muerte y la represión a los movimientos sociales, al movimiento sindical, la presión a las universidades para conducir el pensamiento hacia el mercado y la productividad exclusivamente bajo la asfixia presupuestal de la escuela pública. Hay una fuerte presión de miedo y de inestabilidad, pero compañeros, por eso es necesario encontrarnos, la escuela como encuentro, la ciudadanía como encuentro, porque solamente en el encuentro con el otro podemos nosotros vencer el miedo y arriesgarnos. Los líderes sociales se han mantenido y a pesar del miedo siguen adelante porque ahí está la gente con ellos, ahí están los movimientos con ellos. Entonces, eso es un riesgo, pero que tenemos que correrlo, tenemos que hacerlo. Y hay herramientas jurídicas, hay herramientas constitucionales que nos permiten a nosotros afianzarnos. Lo que pasa es que, como les dije, la escuela y nuestra profesión tenemos que conocer y profundizar la legislación que tenemos, la institucionalidad que tenemos. A ver, y sobre las competencias y los derechos básicos de aprendizaje, yo realmente soy radicalmente, no las comparto, porque yo digo eso y lo han dicho muchas investigaciones a nivel internacional y aquí en el país, profesores de universidades, investigadores y docentes de las escuelas. Es una educación de pobres para pobres, es una educación de pobres para pobres. ¿Por qué? Vuelvo y digo, el ejemplo más claro,
¿Por qué en los colegios donde se forman los líderes los líderes empresariales y los líderes políticos del país y del mundo no se trabajan derechos básicos de aprendizaje? Es potenciar las capacidades humanas. Lo que pasa es que eso implica plata, eso implica dinero, eso implica inversión. Eso implica inversión, eso implica formación docente en los más altos niveles de la pedagogía y del conocimiento y de la ciencia y de la tecnología y de las artes y del deporte. Eso implica inversión. Pero como la educación pública se ha vuelto un negocio y se ha mercantilizado, y el Estado es un Estado neoliberal que cada vez restringe más su función social, entonces a eso no se le invierte. No se le invierte porque es la educación donde van los padres de familia, de las familias, donde los hijos de las familias pobres. No se le invierte, eso implica inversión. Un grupo en estos colegios son de 15, de 20, con maestros auxiliares. En los colegios públicos es un maestro con 40 estudiantes, con 50 estudiantes, con 35 para todas las materias. Un profesor atiende a 250, 300 estudiantes. Entonces es una educación de pobres para pobres. Yo creo que si nosotros necesitamos mejorar la educación, tenemos que renunciar, desobedecer esa política de las competencias y los derechos básicos. Ahora, formar en el pensamiento crítico y formar, eso pasa por todo eso. Mire, la educación más seria, más responsable, más profunda y más compleja y de mejor nivel de comprensión y desarrollo del conocimiento son las ciencias, es el pensamiento crítico. Las ciencias que se mueven en el pensamiento crítico. Con ello no estamos descartando las competencias. Es decir, si un estudiante aprende a pensar, si un estudiante aprende a ser creativo, aprende a formular preguntas y le pierde miedo a las preguntas y averigua y consulta y investiga, compañero, ese estudiante que aprende a analizar, que aprende a pensar, que aprende a partir de su vida, de los problemas de la vida, ese estudiante resuelve cualquier examen de competencia. Ese estudiante resuelve cualquier examen de ingreso a la universidad. Y entre otras cosas, porque el problema de las competencias para el trabajo, eso es un engaño. Compañero, puede haber, hay profesionales muy competentes, más allá de las competencias, en el sentido de capacidad, en el sentido de inteligencia, en el sentido de seriedad de su profesión y el conocimiento y las posibilidades de desarrollo, pero están sin empleos, porque el problema del empleo no es un problema solamente académico, el problema del empleo no es un problema solamente de conocimiento, el problema del empleo es también un problema político, es un problema social de los empresarios. Mire, ¿cuántos desempleados está dejando esta pandemia? ¿Cuántos pequeños empresarios han tenido que cerrar su empresa? ¿Cuántos? Por muy competentes que sean. No, es que también es un problema político, pero el gobierno y los estados y el Banco Mundial y la OCDE quieren hacernos creer con el mito de la calidad y con el mito de la objetividad, quiere hacernos creer que el problema del trabajo es un problema de competencias y que el problema del trabajo es un problema de emprendimiento y que el que es pobre es porque no es emprendedor. No, los campesinos en el Caquetá han sido emprendedores siempre. Los productores de zapato en el Restrepo y en Bucaramanga han sido emprendedores, son empresas familiares, pero que han fracasado no por emprendimiento, no porque no sean emprendedores, han fracasado por la competencia del mercado mundial. Lo que le está pasando a los campesinos cultivadores de papa,
que están fracasando y están botando las papias, a los de la cebolla y a los campesinos, porque tenemos un Estado que solamente favorece a los grandes empresarios, Entonces, eso. Entonces, compañeros, para concluir, miren, si nosotros formamos en las capacidades humanas del pensamiento, del hacer, del entender, del comprender, de las relaciones con el otro, con la tierra, con los problemas, en la comprensión de los problemas de la vida reales, ese estudiante puede responder a cualquier evaluación, sea de competencia o no sea de competencia. Eso vendrá por añadidura. Bueno. Muy bien, José Hidalgo, muchas gracias. Sin embargo, aquí la estudiante Caterine Cruz planteaba que cómo podemos ser docentes de una institución pública saliéndonos de los estándares, competencias y DBA. Y esto que de pronto ha abordado algunos aspectos esenciales que tienen que ver con esa situación. Quisiera de pronto complementar con algo, José Hidalgo, frente a esa pregunta. Mira, ante todo, yo soy rector de un colegio en Bogotá, Aulas Colombianas San Luis, hace 12 años. Y desde hace 12 años venimos trabajando ahí el pensamiento crítico. Y desde hace 12 años venimos trabajando esas posibilidades de decirle no a las competencias, pero no es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es desbloquear el pensamiento de los maestros, asumirnos como intelectuales de la educación, y como intelectuales de la educación asumirnos como quienes pensamos la educación, quienes pensamos la escuela, quienes pensamos la sociedad, el ideal humano y las posibilidades de caminar ese ideal humano. Tenemos que asumirnos eso. Miren, no hay cosa más instrumentalizadora y condicionadora de la profesión docente y del sentido de ser maestro que esos derechos básicos de aprendizaje. O que ese programa del PTA. Compañeros, miren, con esos derechos básicos de aprendizaje están acomodando al maestro y acomodándole al menor esfuerzo y al no pensamiento. Yo no necesito pensar la escuela. Aquí me dan un texto, me dicen cuáles son los derechos básicos que debo trabajar en ese texto, cuáles son las competencias que debo trabajar en ese texto. Y es tan irrespetuosa con el maestro que le dicen hasta cómo evaluarlo, qué preguntas hacerle, qué preguntas no hacer. Entonces, le está quitando al maestro esa posibilidad de pensar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rescatar la pedagogía como el campo intelectual del docente, en donde pensamos la educación, pensamos la sociedad, pensamos la escuela, nos pensamos nosotros mismos, pensamos los procesos pedagógicos, pensamos la educación con relación a la vida, pero tenemos que rescatar la pedagogía como el campo intelectual del maestro. Es decir, no permitir esa instrumentalización de la profesión docente, porque a través de esa instrumentalización han generado miedo al maestro, han generado incertidumbre al maestro, y entonces el maestro no se atreve a explorar cosas nuevas en los procesos pedagógicos, porque ahí está la evaluación de competencia, la evaluación de desempeño, porque ahí está, hay una cantidad de instrumentos hasta tal punto y cada vez más sutiles. A nosotros los maestros nos han convencido de que la mejor educación es la educación de formar emprendedores. Nos han convencido de que la mejor educación es la educación de las competencias. Estamos convencidos de eso, claro, porque
vivimos también presionados por el mundo inmediato de la subsistencia, de que las comunidades, de que los jóvenes, hasta nosotros mismos tenemos que resolver el problema de cómo subsistir. Entonces nos restringen los escenarios de pensamiento y cada vez es más difícil en la escuela sacar espacios colectivos para pensar colectivamente la educación, la escuela, el joven, el maestro, las realidades del país y la comunidad. Entonces, tenemos que es no permitir esa instrumentalización. Recuperemos la pedagogía como el campo intelectual de los maestros para pensarnos y para pensar y para proyectar y para crecer y para plantear propuestas para el desarrollo del pensamiento crítico. Rescatemos la pedagogía. Los estándares, el PTA, eso del todo el programa Todo, uno ve esas cartillas del programa Todo de Aprender y realmente yo me siento irrespetado ahí con esas cartillas, desmenuzándole al maestro todo lo que tiene que hacer. No hay necesidad de pensar, aquí está todo lo que usted tiene que hacer. Entonces rescatemos la pedagogía como el campo intelectual de los maestros. Bueno, muchas gracias, José Hidalgo. Muy brillante la disertación. Aquí el profesor ha levantado la mano, el profesor Villota. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor y vamos cerrando. Quiero expresar una reflexión que plantea Juliana Ramírez, donde dice que pienso que si queremos replantear nuestro rol como docentes y dejar a un lado la pedagogía tradicional, es fundamental educar desde la sensibilidad, el humanismo y la responsabilidad afectiva. Gracias, Juliana, por la reflexión. Escuchamos al profesor. Bueno, gracias, Marina. Un saludo para todos. Yo creo que esos espacios realmente le dan valor al sentido de academia y nos permiten aprender, desaprender y creo que retarnos frente a las disertaciones. Exaltar el aporte que hace el doctor José Hidalgo Restrepo. Creo que nos permite realmente comprender el reto que tenemos como ciudadanos, como seres humanos y sobre todo como generación. En ese ojalá lograr de reconocer en el otro la oportunidad de aprender. Yo pienso que simplemente es hacer un comentario frente al tema de análisis en este espacio y reconocer que como pueblo originario tal vez tuvimos una ruptura histórica nefasta, pienso yo, con el accidente de la llegada de Colón. Y de ahí para allá todo ha sido imposición externa frente a diferentes concepciones. Por ejemplo, nosotros abordamos el concepto de la ética desde la visión aristotélica, del ethos, de la credibilidad, la confianza, la fidelidad, el respeto, la reputación, de logos, de los temas, los tópicos, el lenguaje, las imágenes, del fatos, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, el involucramiento y la empatía, desde una visión de ciudadano aristotélica, pero desconociendo la realidad propia del pueblo prehispánico. Y yo creo que las apuestas por la emancipación, por reconocernos que en realidad sí, ancestralmente tuvimos una identidad y que probablemente estas, estas imposiciones externas, hablamos de conceptualizaciones de ética, por ejemplo, de competencias, de derechos básicos de aprendizaje, de estándares, que ni siquiera se logran aprender uno de ellos cuando ya viene el otro. Pareciera que el profesor es una veleta que responde simplemente a un sistema y lo refiere muy claramente un profesor, un buen ser humano, Alberto Martínez Gum, en un artículo donde refiere que la escuela es un espacio de agenciamiento. Se ha constituido en eso y las universidades pareciera que no nos alejamos de ese esquema. Es decir, el sistema necesita esto, usted tiene que aprender a reproducir lo que el sistema le pide porque lo contrario no es competente, una educación para el trabajo. Si bien es cierto, y comparto la idea del doctor Hidalgo cuando refiere, es necesario recuperar el nivel de cientificidad que tiene la educación dotado desde la pedagogía
y la reflexión desde el argumento, digamos, de investigación del docente, porque pareciera que es muy fácil repetir las fórmulas recetadas que el doctor Hidalgo refiere en las cartillas. Es un atentado contra la autonomía, pienso yo, el profesionalismo que nuestra profesión, valga la redundancia, debe recuperar, histórica por supuesto, y que es necesario repensar estas prácticas sociales desde los contextos. Somos colombianos, pero somos tan diferentes, somos tan particulares. Una cosa es hablar desde la perspectiva de Bogotá, desde los Santanderes, desde la Amazonía, desde Nariño, que orgullosamente yo provengo, y sobre todo cómo la recuperación de ese pensamiento ancestral, de ese pensamiento propio, probablemente se constituya en el polo a tierra que nos permite hacer equilibrios. Y claro que tenemos que conocer la normatividad, porque el desconocimiento de esa normatividad vigente en todos los campos es la que nos hace vulnerables a los corruptos, vulnerables al irrespeto y que pasen por encima de nosotros como tal. De hecho, vivimos nosotros momentos históricos en los que los grandes delincuentes de Colombia no les pasa prácticamente absolutamente nada, porque conocen la norma, conocen la ley y saben cómo jugar con ella. Y yo pienso que ese es el reto de nosotros como pueblo, y es conocer también el campo de la educación, también el tema de los derechos básicos de aprendizaje desde lo normativo, desde lo operacional y desde lo digamos, ya específicamente aplicado al terreno, que nos permita aprovechar eso y jugar, porque se habla de un concepto de autonomía, cuando en realidad la autonomía es un sofisma de distracción, pienso yo, y decía algún estudiante alguna vez, esa tal autonomía no existe, porque yo dependo, son directrices superiores y nunca voy a tener la posibilidad de hacerlo. Creo que la autonomía nos va a permitir es, en el marco de las normas que debamos cumplir como ciudadanos, porque sobre algo tenemos que coexistir como sociedad, lograr sacar el mayor fruto. En eso no hay límites. Creo que una de las estudiantes planteaba algo bueno: si yo trabajo en una institución educativa, tengo que desempeñar ese trabajo, si me salgo de ahí me van a sacar. Yo creo que precisamente en ese marco, todo lo que haga de diverso, de novedoso, la innovación, todo lo que usted logre a partir de su capacidad es importante. Desafortunadamente, sí se ha caído, es un rol meramente operativo del maestro, meramente instrumental, y bueno, tal vez en algunos escenarios también se ha caído en un estado de confort, y que es cómodo seguir esa ruta y no complicarme. No se complique, que la vida ya lo rajará a estos muchachos, cuando en realidad yo creo que si nosotros definitivamente viviéramos en otras generaciones, esas mentes que pensaban diferente, pues no calan en estructuras de la escuela. Veamos Newton, Einstein, todos unos revolucionarios que no tenían la oportunidad de participar en una estructura cuadriculada como se vendía la escuela medieval en ese entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Omar, por su reflexión. Y aquí ya cerraríamos Marina, el encuentro del día de hoy. ¿Cómo? Marina. ¿Farid va a intervenir? Sí, he pedido la palabra a través del chat, pero no me la concede. Quiero hacer una pregunta, ¿puedo hacerla? Bueno. Sí, ya cerraríamos con esto, Farid. Bueno, algo muy buenos días. Habla con Farid Casanova. Es que me llama la atención en su exposición su postura política y académica con respecto a la política de competencias ciudadanas. Pero la controversia y la divergencia que yo noto en su postura es la siguiente. Espero que se me aclare para yo tener comprensión de lo mismo. Resulta que el proyecto político de las competencias ciudadanas para este país se enmarca dentro del ideario político del desarrollo de la ciudadanía mundial. Entonces, en términos de las divergencias y las controversias, ¿qué postura asumiría usted frente al concepto de ciudadanía global o mundial? Y su referente y su interrelación
con la Política Nacional de Competencias Ciudadanas? ¿Me escucha? Bueno, muy buenos días, Farid. Me alegra saludarlo. Gracias, Hidalgo. Bueno, hoy en el marco de la globalización, construir una ciudadanía democrática, una ciudadanía en defensa de la vida y de la naturaleza, en el reconocimiento del otro, pues implica también ubicarnos en el mundo. ¿Sí? Implica también ubicarnos en la globalización que llegó y está con nosotros y permanecerá con nosotros en cualquier modelo de desarrollo, llámese capitalista, socialista, comunista. Es decir, el mundo hoy ya no va a retroceder, ya no va a retroceder. Pero tengo mis reservas. Bueno, entonces hay que articular la formación ciudadana colombiana, local, en los contextos y construir relaciones entre los diferentes contextos. Hay que construir relaciones de la localidad con el mundo, con la globalización. Hay que construir esas relaciones, porque no somos solos en el mundo y porque la solución de los problemas vitales de la vida y del mundo y de la naturaleza depende también, tienen que ver con respuestas globales, como el calentamiento de la Tierra tiene que ver con respuestas globales. El problema de la pobreza también tiene que ver con respuestas globales, con una reorganización social del mundo, con una reorganización de los poderes en el mundo, tiene que ver con eso. Entonces, entonces tenemos en la formación ciudadana local, nacional y regional con el mundo, es un componente, es una perspectiva fundamental y necesaria para tener en cuenta. Quiero preguntar a la vez, y disculpe porque me parece interesante aprovechar su presencia. Entiendo también que hay toda una multiplicidad de elementos en su exposición en el día de hoy, que haría para muchos análisis y muchas preguntas, pero me interesa esto, profesor Hidalgo, porque siento que usted participa en una institución para la paz. Entonces me gustaría saber, usted como rector, y además con esa capacidad de la innovación educativa en su institución escolar, ¿cómo asume usted la educación para la paz reconfigurada desde la perspectiva de las víctimas en la institución escolar, frente al pensamiento crítico de los maestros? Bueno, antes de eso también quiero plantear lo siguiente. Ahora, tengo mi reserva frente a la política oficial de competencias ciudadanas, porque es que el término competencia, si se entiende, si entendemos la competencia en el marco de las capacidades, de la inteligencia, de las facultades humanas, pues muy bien. Pero en el marco de las políticas de la OCDE y en el marco de las políticas de restricción del Estado social de derecho, la competencia pierde ese sentido de facultad humana, pierde ese sentido de capacidad humana, de inteligencia humana, y se reduce a un nivel inmediato, operativo, instrumental de voluntad. Entonces, simplemente de convivencia, de saludarme con el otro,
de creer que el problema de la paz y el problema de la ciudadanía es un problema solamente de convivencia en el campo de la cultura, de las subjetividades, desconociendo las condiciones materiales, culturales, regionales, de contexto que generan los problemas de la violencia, que generan los problemas de la guerra. Entonces, y en ese sentido, pienso que detrás de las competencias ciudadanas, en el marco de las políticas oficiales, nos quieren hacer creer que el problema de la violencia en las escuelas viene de la misma educación. Es la educación la responsable de que el mundo esté como está. Y sí, la educación tiene responsabilidad y hay que transformar la educación, pero la educación no es la única responsable, también es responsable el sistema económico, el sistema financiero, es responsable el sistema político, es decir, es una responsabilidad compartida, pero detrás del discurso de las competencias nos quieren hacer creer que el problema de la convivencia es un problema meramente individual. Y lo otro es la segunda pregunta. Mire, si hablamos, si hablamos de la construcción de la paz desde la perspectiva de la trayectoria de la justicia social, hay que tener en cuenta las voces y hay que ubicarnos del lado de las víctimas. Hay que ubicarnos del lado de las víctimas, porque es que son los que han padecido, los que están padeciendo todo el desequilibrio humano que ha generado el modelo de desarrollo. ¿Quiénes son las víctimas? Los pobres, los desempleados, los vendedores ambulantes, la economía los informales, los trabajadores por contrato, las familias son las víctimas, los que padecen el hambre. Entonces, es desde ahí que construimos el pensamiento crítico y el pensamiento científico. Mire, cuando yo digo que en vez de obligar al estudiante y al maestro a aprenderse una competencia y que el currículo escolar debe fundamentarse a estudiar los problemas de la vida, como el problema de la tierra, el problema del desempleo, el problema de la informalidad, no estoy desconociendo el carácter científico de las áreas del conocimiento. Por el contrario, creo que eso implica darle mayor seriedad, mayor profundidad, como decía el profesor que habló anteriormente, implica asumir en la escuela procesos de investigación, ¿sí? En los niveles que nos da la escuela, procesos de investigación. Es decir, es cambiar el papel de las ciencias, de las artes, de la cultura en la escuela, cambiar ese papel. Yo creo que el mundo no lo transformamos aprendiendo competencias. El mundo lo transformamos asumiendo el conocimiento científico como herramienta para estudiar con seriedad y profundidad y complejidad los problemas de la vida, para comprenderlo y transformarlo y saber cómo tenemos que actuar en el campo de la política, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo del amor, en el campo de la estética, en el campo del arte, en el campo de la filosofía. Entonces yo creo que tomar la posición del pensamiento crítico es reivindicar el carácter científico, serio, responsable y social y ético de las ciencias. Muy amable. Bueno, profe José Hidalgo, de nuevo muy agradecidos con su gran generosidad académica. Ha sido de gran beneficio para todas las discusiones que se vienen adelantando en el marco de la formación de nuestros maestrantes y también de nuestros estudiantes de educación infantil y desde luego, por supuesto, en el quehacer pedagógico y también desde las prácticas docentes que adelantamos en las aulas, en los distintos escenarios de la educación. Solamente reiterarle el agradecimiento y que no sea la primera, ni la única, ni la última vez que nos acompañe en estas discusiones para que nos continúe aportando desde los procesos que usted viene construyendo en sus grupos de investigación
y de discusión también en la educación popular, porque sabemos que también trabaja con procesos de educación popular con un gran equipo. Entonces le cedo la palabra al profesor Arnulfo. Arnulfo Coronado, director de la maestría, para ya cerrar definitivamente este evento académico. Profesor Arnulfo, ¿tiene usted la palabra? Sí, Marina. Bueno, pues hecho el ejercicio, viendo el auditorio que tuvimos, solo resta una vez más reiterar el agradecimiento amplio, profundo, de mucho afecto al profesor José Hidalgo Restrepo. Profe, muchas gracias. Sepa que la comunidad de educadores en general de esta región, de los estudiantes de la universidad, ¿cierto? Le queda muy agradecido por ese aporte. Y ya la profesora Marina lo expresó claramente. Dios quiera que tengamos la posibilidad de tenerlo nuevamente, compartiendo estos temas que son supremamente importantes. A los estudiantes agradecerles la asistencia y toda la difusión que han hecho, que han ayudado, en lo que han ayudado. En un momento dado, qué bueno, alcancé a ver que hubo en sala más de 70 personas. Entonces, muchas gracias. Igualmente, pues al equipo docente, ¿cierto? Qué bueno que estos espacios se den y que la gente asista. Eso es lo importante, porque de nada sirve un buen evento sin la asistencia, porque es allí donde está el saldo pedagógico. Entonces, a todos y cada uno de ustedes, colegas, que hacen que esto sea posible, profesor Omar, profesor Farid, profesor Nelson, profesor Ronald, a Maritza, muchas gracias, muy amables. Considero que ha sido un muy buen ejercicio. Marina, muy agradecido por su gestión y por su aporte. Que tengan buen día. Muchas gracias, muy amables. Gracias, buen día. Buen día para todos. Muchas gracias, buen día para todos, igualmente. Muchas gracias. Dios los bendiga. A Marina, a Muchísimas Farid, a todos los gracias. compañeros. Muchas Gracias, que gracias. estén muy bien. Gracias, José Hidalgo, muy amable. Gracias. Gracias. No, muchas gracias.